Católica de Santiago de Guayaquil. Adelante. Buenas tardes. Yo quiero felicitarlos a todos por haber estado, haber cumplido, haber hecho el esfuerzo y haberse dado la oportunidad de estar durante todo el día aprendiendo, compartiendo, viviendo nuevas experiencias sobre lo que es el tema de avicultura. Vamos a darnos un aplauso, ¿verdad?, por habernos regalado la oportunidad de estar acá en esta tarde compartiendo todo este conocimiento. Vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, interesante en la avicultura, como lo es el tema de la bioseguridad. Por favor, la diapositiva, la persona que está encargada. En el transcurso del día vimos cómo fue la evolución del pollo de engorde, en este caso enfocado al pollo de engorde, y cómo cada vez el pollo de engorde se volvía más eficiente en temas de producción, y veíamos que estaban involucrados ahí todos esos factores que están ahí: la parte genética, nutrición, manejo, biotecnología, tecnología, y una parte muy importante que es la bioseguridad, de lo cual vamos a hablar en esta tarde. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay una parte muy importante que está en la parte también del ciclo productivo, como es la parte de incubación. Por temas fisiológicos, creo que nunca vamos a lograr que una gallina su periodo de incubación sea menor a 21 días aproximadamente, ¿verdad? Pero sí podemos lograr, por desarrollo tecnológico, por desarrollo genético, que el tiempo de crecimiento del pollo de engorde cada vez disminuya, y eso es lo que se busca. ¿Y por qué traigo este tema y por qué les converso de este tema desde el inicio? Porque esta es una de las causas por las cuales la bioseguridad es uno de los elementos más importantes de la cadena productiva. Cuando hablamos de bioseguridad, la siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de aquel grupo de prácticas que ponemos nosotros o que hacemos en una granja, en una explotación, para tratar de reducir los desafíos que están presentes en una granja. Desafíos de las personas que ingresan a la granja, el desafío de la calidad del agua que utilizamos en nuestra producción, el desafío de los equipos y materiales que utilizamos dentro de la producción, el desafío del control de algunas plagas que se encuentran de manera muy natural en el hábitat de la producción, transporte de aves, la misma cascarilla de arroz que utilizamos dentro de la granja para darle confort a las aves, y lo más grave, lo más catastrófico de todo, es que muchas veces nos encontramos en ausencia de programas de bioseguridad. La siguiente lámina. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, tenemos un concepto bastante completo del tema de bioseguridad, y si ustedes quieren, pueden buscar en muchas bibliografías el enfoque de la bioseguridad. Se trata simplemente de un grupo de prácticas que realizamos en las granjas para prevenir, ¿verdad?, la entrada y diseminación de elementos contaminantes en una granja. Y son prácticas que se hacen continuas. De hecho, hay algunos autores que dicen que más que algunas acciones esporádicas, son prácticas continuas que hacemos, que realizamos en las unidades de producción, en las avícolas, para mantener la sanidad de las aves. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos la bioseguridad? ¿Verdad? A producir mejor, a producir aves más sanas, a producir aves libres de antibióticos. Ahí solamente hay 5 puntos listados
que tiene que ver con la prevención de enfermedades, aumentar el nivel de resistencia de las aves ante diferentes desafíos sanitarios, contribuir al bienestar animal, muy importante, la disminución del uso de antibióticos, que ya no es solo un problema a nivel de producción, sino que se ha vuelto un problema también de salud y bienestar humano. Muchas veces personas que se encuentran en hospitales, niños sobre todo, que van a recibir algunos tratamientos médicos y les hacen un antibiograma, a tan temprana edad ya se encuentran resistentes a ciertos antibióticos que nunca han consumido. Entonces, ¿de dónde viene esta resistencia a los antibióticos? Muchas veces esa resistencia es heredada por el consumo, ¿verdad?, de carne o de proteína animal que pudiera estar, digamos así, esos animales no haber cumplido el tiempo de retiro necesario para que este antibiótico no llegue a cada uno de nosotros. Y ayuda a mejorar los índices productivos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de tres pilares importantes, que son la biocontención, el biomanejo, la bioexclusión, perdón, el biomanejo y la biocontención. Cada uno de ellos, dentro de la bioseguridad, siguiente lámina, por favor, cumple una función específica. La biocontención en bioseguridad no es otra cosa sino que evitar que los elementos que contaminan o que ocasionan alguna enfermedad dentro de la granja entren a la granja. El biomanejo se refiere a aquellas prácticas o actividades recurrentes que hagamos dentro de la granja para evitar que esa contaminación se disemine dentro de la granja. Y la biocontención no es otra cosa sino la bioseguridad interna también aplicada a evitar que esa flora, que posiblemente es normal, que habita dentro de la granja, pueda salir al exterior y contaminar a su vez otras granjas o otras unidades de producción. Siguiente lámina, por favor. Entonces, hay algunos pasos importantes para implementar el tema de bioseguridad. Yo traje 10, vamos a ver si logramos hablar rápidamente de cada uno de ellos, y coloqué en amarillo dos puntos importantes que tienen que ver con la realidad actual de Ecuador y el tema de bioseguridad. Siguiente lámina, por favor. Y hablamos de tres puntos también dentro de la bioseguridad, lo que es la bioseguridad conceptual, la bioseguridad estructural y la bioseguridad funcional o aplicada. Cuando hablamos de la conceptual, es cómo planificamos nuestra granja, cómo va a ser nuestra granja. Muchas veces como técnicos, como médicos veterinarios, como ingenieros, no tenemos potestad de decidir cómo va a ser la ubicación, cómo va a ser la distribución de nuestra granja, cómo van a estar ubicados nuestros galpones, porque generalmente esa decisión está en manos de los dueños de la empresa, de una junta directiva y muchas veces de algunas personas que no conocen el negocio, personas encargadas de proyectos, ingenieros civiles, arquitectos, etcétera, etcétera. La bioseguridad estructural es cómo nosotros vamos a diseñar las instalaciones con el esquema de bioseguridad, ¿verdad? Y la bioseguridad funcional o aplicada es cómo vamos a manejar la bioseguridad dentro de la granja. Siguiente lámina, por favor. Yo estuve curioseando en Google Maps, ¿verdad? Y estuve buscando ubicaciones de algunas granjas y de algunos sectores en Ecuador. Y fíjense que aquí hay una ubicación o hay una serie de granjas. Si ustedes se ponen a ver en este recuadrito amarillo, hay 6 granjas ubicadas donde conviven aproximadamente entre 350.000 a 450.000 ponedoras, ¿verdad? En un perímetro de 3 kilómetros y en un área de 56 hectáreas, donde han habido casos, donde han habido brotes de influencia y donde se siguen presentando muchos casos y muchos desafíos sanitarios. Siguiente lámina, por favor.
Esta es la realidad también de una granja de ponedoras, de casi 500.000 de ponedoras, ¿verdad? Con galpones automatizados, con distancias entre galpones de 15 metros aproximadamente. Y aquí hay casi 500.000 de ponedoras en un perímetro de 1.11 kilómetros. Y la longitud de los galpones, fíjense, es aproximadamente de 379 metros. Hay algo muy importante y que tiene que ver con el tema de bioseguridad. Cuando nos remontamos un poquito a la época del COVID-19, eso fue en el 2020, donde creo que toda la humanidad empezó a darle la importancia al tema de bioseguridad y fue donde aprendimos más acerca del tema de bioseguridad. El aislamiento, el distanciamiento social, aprender a respetar lo que eran las poblaciones susceptibles, que en ese momento eran las personas mayores. En fin, empezamos a hablar de bioseguridad, nos aprendimos a respetar las delimitaciones de las áreas. Siguiente lámina, por favor. Y aquí vemos, ¿verdad?, una granja muy diferente, con una estructura física totalmente diferente, ¿verdad? Vemos una distancia entre granjas. Esto es acá en Ecuador, en una zona muy cercana, ¿verdad? Vemos una distancia entre granjas de 3.93 kilómetros, 393 metros aproximadamente, un perímetro de 3 kilómetros y un área de 63 hectáreas para construir aproximadamente 3 núcleos de 4 galpones, y en esta vemos un área de 77 hectáreas con un perímetro de 3 kilómetros, .71, casi 4 kilómetros. Entonces establecemos diferencias de conceptos de lo que tiene que ver bioseguridad según la ubicación de la granja. Próxima diapositiva. Aquí entramos ya a un concepto totalmente diferente, que son las delimitaciones de las áreas. Generalmente tenemos procedimientos para poder ingresar a las granjas, y estos procedimientos se basan en un diseño de las diferentes áreas por las que tenemos que pasar, ¿verdad? Tenemos un área de cabinas de desinfección donde dejamos nuestros materiales, tenemos un área sucia donde dejamos toda nuestra vestimenta, donde colocamos todo en los lockers, tenemos duchas donde nos bañamos y tenemos un área limpia donde nos cambiamos. Siguiente lámina, por favor. Y cada una de estas áreas tiene procedimientos totalmente diferentes, ¿verdad? Procedimientos al entrar, incluso esa persona que ven ustedes ahí con el polo, la camisa verde, es la persona encargada de dirigir la bioseguridad en esa área y el comportamiento de la persona que va a entrar a esa área. Y cada área tiene una actividad totalmente diferente, que va desde ducharse, desde lavarse el cabello, desde cepillarse las uñas, ¿verdad?, hasta el cambio de ropa. Siguiente lámina, por favor. También tiene que ver mucho con aquellos elementos que utilizamos como dotación de bioseguridad para garantizar que los agentes contaminantes que posiblemente pudiéramos tener no ingresen a la granja. Siguiente lámina. Este es un video, fíjense, que tiene que ver también con una forma de biocontención, ¿verdad? Es el ingreso de un vehículo a la granja. Esto es un arco de desinfección, ¿verdad?, con ciertas características importantes, un diseño cerrado, totalmente cerrado, dotado de un sistema de aspersores que van a aplicar el desinfectante sobre el vehículo que entra para poder garantizar que el vehículo queda totalmente desinfectado. Y después de habernos duchado, después de haber pasado por el baño, ¿verdad?, entra el vehículo y posteriormente entramos a las áreas de filtro sanitario, dependiendo cómo sea el diseño de la granja. Siguiente lámina, por favor. Creo que anterior, siguiente. Ahí. Hay una parte muy importante que tiene que ver con los procedimientos de limpieza y desinfección,
que es otro punto importante también de la bioseguridad. Y fíjense cómo está distribuido dentro del proceso de bioseguridad. Cuando hacemos limpieza, eliminamos la materia orgánica. Eso tiene un peso del 60% de todo el procedimiento que realizamos. Cuando aplicamos detergente, estamos haciendo ahí el 30% del trabajo, y cuando aplicamos el desinfectante, solamente el 10% del trabajo. ¿Y por qué el desinfectante solamente el 10%? Les pregunto, ¿alguien que me pueda contestar? ¿Por qué solamente el desinfectante 10%? Porque ningún desinfectante actúa bien en presencia de materia orgánica, se inactiva. Tenemos que eliminar toda la materia orgánica primero con una buena limpieza en seco, con una buena aplicación de detergente, posteriormente una buena desinfección y cerramos con una termonebulización como complemento. Eso es lo que practicamos y eso es lo que tratamos de difundir en la industria avícola como buenas prácticas de limpieza y desinfección. Siguiente lámina, por favor. Antes de aplicar el desinfectante, solamente lo traigo acá como referencia, tenemos que conocer qué superficies vamos a desinfectar. Tenemos que calcular, ¿verdad?, el diámetro, el tamaño de la superficie que vamos a desinfectar para poder hacer un buen procedimiento. Siguiente lámina. ¿Por qué estamos luchando contra enemigos invisibles? Estamos luchando contra un elemento que se forma de manera natural sobre la superficie, y son las muy llamadas biopelículas, que cumplen un ciclo biológico, y es un ciclo natural porque es una replicación espontánea que tienen las bacterias sobre una superficie. Entonces, como seres vivos, ¿verdad?, tienen una función que hacer dentro de un ambiente, y esta función es replicarse de forma tal de que ellas puedan dar individuos iguales con la misma carga genética de la primera generación que se produjo. Entonces ellas se adhieren, ellas colonizan, ellas forman la biopelícula, crecen y posteriormente se dispersan para colonizar cada uno de los ambientes. Entonces por eso era que les decía anteriormente que uno de los puntos más importantes, ¿verdad?, dentro de las buenas prácticas de limpieza y desinfección es la limpieza en seco y la aplicación de detergente, porque es la única forma que tenemos para poder contrarrestar y romper esta biopelícula que encontramos sobre la superficie. Siguiente lámina. Los procesos de limpieza, como les dije anteriormente, limpieza en seco, tiene una actividad definida. La limpieza húmeda, ¿verdad?, es cuando aplicamos agua, detergente, lavamos, enjuagamos, desinfectamos y hacemos la desinfección por termonebulización. Siguiente lámina, por favor. Ahora, todo esto, y los invito a que busquen, investiguen lo que es el círculo de Zinner, ¿verdad?, el círculo de Herbert Zinner. Digamos que ese ejemplo fue tomado de las industrias procesadoras de alimentos y es el que generalmente se sigue en muchos de los procesos de limpieza y desinfección que tienen que ver con la acción química, la mecánica, el tiempo de contacto, la temperatura. Y la acción química tiene que ver mucho con el tiempo de contacto de detergente y desinfectante sobre la superficie. La acción mecánica tiene que ver la forma de cómo usted hace que el detergente o el desinfectante sea eficiente para que esté en contacto con la superficie y pueda eliminar la cantidad de suciedad que pueda estar presente en la superficie. Los invito a que investiguen, a que busquen bastante información de lo que son las buenas prácticas de limpieza y desinfección, especialmente algunos procesos y protocolos que se hacen bajo este concepto. Y todo esto ocurre de forma simultánea. Ninguno de estos elementos son separados uno de otro, todos ocurren de forma simultánea. Siguiente diapositiva. Y este es un ejemplo de cómo se aplica un detergente
en un galpón avícola de 150 metros de largo por 14 metros o 16 metros de ancho. Puede reproducir el video, por favor. Se aplica con herramientas de aplicación lo suficientemente robustas, ¿verdad?, diseñadas para poder hacer que el detergente tenga el suficiente tiempo de contacto sobre la estructura o sobre la superficie. Siguiente lámina, por favor. Esto es la aplicación de detergentes en una planta de incubación. Miren cómo la textura de la espuma o cómo la aplicación es totalmente diferente, ¿verdad?, utilizando herramientas y métodos de aplicación. La idea acá es que la espuma recubra toda la superficie, ¿verdad?, y posteriormente podamos enjuagar y aplicar el desinfectante. Siguiente lámina, por favor. También en una planta de incubación, un video acerca de cómo se aplican los detergentes en una planta de incubación y la forma que ya existe de hacer mucho más eficientes los procesos de limpieza y desinfección, y un solo operario puede aplicarlo. Siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor. Este es otro proceso en una planta de incubación también, que tiene que ver con la aplicación de desinfectantes en forma también de espuma para garantizar, ¿verdad?, mejor tiempo de contacto y mejor efectividad del desinfectante durante el momento de hacer la limpieza. De igual forma también se pueden aplicar detergentes de esta misma forma, de esta misma manera. Siguiente lámina, por favor. Estas son las herramientas de aplicación que tenemos disponibles para poder hacer todos estos trabajos, para poder hacer los procedimientos de limpieza y desinfección de una forma mucho más eficiente. Siguiente lámina. Ejemplos también de aplicación de desinfectantes con diferentes tipos o herramientas que se pueden aplicar, pero sí se puede hacer. Siguiente lámina. Por dentro, por fuera, de una forma efectiva que garantice que el desinfectante va a estar en contacto sobre toda la superficie. Siguiente lámina. Otra problemática también surge porque esta cascarilla de arroz la utilizamos, ¿verdad?, para dar confort como piso a los galpones y generalmente no recibe el tratamiento adecuado. Después que hacemos el proceso de limpieza, después que hacemos el proceso de desinfección, no tenemos un protocolo, o no tener un protocolo diseñado para la desinfección de la cascarilla de arroz, para el manejo de la cascarilla de arroz antes de ingresar al galpón, lo que vamos a hacer es una recontaminación o una nueva contaminación a las superficies que ya están previamente limpias. Este es un ejemplo también de un sistema de desinfección por termonebulización, ¿verdad?, que no tiene otra cosa sino la función de gasificar el desinfectante con la finalidad de que el desinfectante pueda llegar a cada una de las áreas donde no pudimos llegar con la desinfección en aerosol. Siguiente lámina, por favor. Ahí en este video me gusta mucho más porque se ve el galpón completo. Y fíjense cómo con un termonebulizador complementamos la desinfección, y lo más importante es que desinfectamos las áreas donde no pudimos llegar con la desinfección en aerosol. Gasificamos, hacemos los cálculos necesarios, ¿verdad?, del desinfectante y los cálculos necesarios de la solución desinfectante para poder garantizar una buena desinfección. Y estos son los equipos totalmente sencillos, no es nada del otro mundo lo que necesitamos para hacer bioseguridad. Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Equipos para desinfección, termonebulizador, un nebulizador eléctrico, una bomba de mochila que la podemos conseguir
en cualquier sitio. Siguiente lámina. Y por último, ¿verdad? Después que lavamos, después que desinfectamos, verificar qué era lo que teníamos antes en crecimiento microbiológico. Este fue un trabajo que hicimos en una granja acá en Ecuador, y fíjense el contagio de moho y levadura, el contagio de bacterias totales, de coliformes totales, de Escherichia coli y hasta presencia de salmonella había antes del proceso de limpieza y desinfección. Siguiente lámina. Sorpresa después del procedimiento de limpieza y desinfección. Aunque aquí no está el resultado del lote, durante los lotes siguientes tuvimos la oportunidad de disminuir los índices de mortalidad, disminuyeron el uso de antibióticos, las ganancias de peso fueron mucho mejor, ¿verdad? Por realizar o por llevar a cabo procedimientos correctos de bioseguridad, de limpieza y desinfección. Siguiente lámina. Calidad de agua. Les voy a mencionar un poco acerca de otro elemento importante que tiene que ver con la bioseguridad. Siguiente lámina. Que tiene que ver con los tratamientos adecuados y prevenir este tipo de formaciones dentro de las tuberías de agua. De hecho, el agua que consumen nuestras aves, nuestros animales, debiera ser apta para que nosotros la consumamos también. Siguiente lámina. La medición, ¿verdad?, de los indicadores de la calidad de agua también es algo importante. Anteriormente utilizábamos tirilla reactiva, utilizábamos estos medidores de pH que se utilizan para medir el agua de las piscinas, ¿verdad? Pero necesitamos ir con la tecnología, necesitamos instrumentos de lectura mucho más específicos que nos puedan medir el pH, la temperatura y el ORP del agua, que es el potencial de óxido, reducción o desinfección del agua. Pregunta: ¿saben lo que es un ORP? ¿Saben lo que es un milivoltio? Tarea para la casa: investiguen, busquemos qué es un ORP, qué significa un ORP en medición de parámetros de calidad de agua, qué son milivoltios en parámetros de calidad de agua, ¿verdad? Y van a empezar a conseguir conceptos bastante interesantes. Siguiente lámina. Y fíjense que obteniendo parámetros, la literatura científica dice que con diferentes mediciones de ORP o milivoltios podemos tener tiempos de eliminación de Escherichia coli a nivel de agua, ¿verdad? Cuando tenemos más de 650 milivoltios, eliminamos inmediatamente la carga bacteriana de E. coli. Cuando tenemos 600 milivoltios, 10 segundos, 550, 100 segundos, 500 milivoltios, 1 hora, y 450 milivoltios no se reduce o no se elimina la contaminación. De ahí que investigaciones mira, ahí está, desde 1966 determinaron de que no hay que medir la cantidad de cloro residual en agua, no es determinante para la desinfección del agua. Hay que medir los milivoltios o la capacidad de óxido reducción del agua dependiendo del tipo de biocida que estés utilizando para hacer la desinfección del agua. Eso con el tema de calidad de agua. Hay bastante literatura que pueden investigar, y créanme que es uno de los elementos o componentes más importantes del tema de bioseguridad. Siguiente lámina. Hay bastante información, solamente se los traje para que vieran que hay bastante información en los manuales regulatorios de agrocalidad sobre temas de buenas prácticas de bioseguridad en granja, temas de buenas prácticas de la higiene del agua. Siguiente lámina. Y habla acerca del uso y de las generalidades. Hay un manual muy completo que describe los temas de bioseguridad, y pudieran ustedes estar al día con la normativa vigente ecuatoriana al momento de investigar y revisar toda esta bibliografía. Siguiente lámina. Hacer un buen control de roedores, el control de insectos dentro de la granja, son
el control de todos aquellos vectores que pudieran afectar o que pudieran hacer o poner en riesgo la salud de nuestros animales. Siguiente lámina, por favor. Y por último, la disposición final de mortalidad. También hay bastante literatura, muchachos, interesante, que pueden darle, pueden leer, pueden buscar acerca de cuáles son los métodos que se utilizan para la disposición final de cadáveres y el concepto y la utilidad de cada uno de ellos. Lo que tiene que ver con el compostaje, incineración, lo que tiene que ver con el tema de las fosas y el manejo de las fosas, lo que tiene que ver también con el reciclaje de esta mortalidad, aplicando procesos industriales para poder extraer de esa mortalidad harinas de carne, harinas de víscera, harinas de pluma, que posteriormente van a ser utilizadas, ¿verdad?, como fuentes de proteína en la fabricación de alimentos balanceados para las diferentes especies. Entonces, es ahí donde se forma una economía, vamos a decir, circular, sabiendo utilizar todos los recursos que nos da la agricultura. Siguiente lámina. Y ya para terminar, puntos importantes, ¿verdad?, para tomar en cuenta. Resumen: protocolos de control de acceso, establecer programas de limpieza y desinfección, trabajar con los detergentes adecuados, desinfectantes adecuados, conocer la dosificación de los productos. No hagamos como cuando compramos un celular. A ver, cuando compramos un celular nuevo, lo agarramos, lo sacamos de la caja, lo prendemos, tiramos la caja por ahí y el manual por acá. ¿O cuántos leen el manual del celular? Vamos a ser sinceros. A ver, ¿cuántos leen el manual del celular? Ninguno lee el manual del celular. Importante acá leer, ¿verdad?, y revisar toda la literatura que tenga que ver con nuestra área de profesión, con nuestra profesión. Garantizar una buena calidad de agua, métodos, equipos de aplicación adecuados, capacitación permanente de todas las personas que realizan esta actividad, asesoría técnica. En ese caso ustedes van a ser los encargados de brindar esa asesoría técnica. Un último clic allá, y lo más importante, miren, hacer bien el trabajo. Sin esto, en realidad, va a ser muy difícil que todo lo anterior se dé. Siguiente lámina. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar acá hasta esta hora, ¿verdad?, y poder haber compartido todos estos conocimientos, poder llevarse una nueva experiencia en este primer congreso, que espero que no sea la primera vez. Arturo, felicitaciones. Felicitaciones al resto de las personas que te acompañaron en esta organización, y muchas gracias a ustedes por hacer que todo esto se diera y por la invitación y por poder estar acá.